Vamos a tratar de poner el apuntecito. Bueno, ahí está. Vamos a tratar de recorrer este apuntecito y de explicarlo para que ustedes puedan empezar con la práctica de fuerzas en el espacio. En primer lugar, quiero contarles que este apunte está extraído del libro de el ingeniero Flies, Estabilidad 1. Si ustedes quieren, pueden consultar en el libro. Esto es nada más que un resumen de lo que se explica en ese capítulo. Bueno, comenzamos por el estudio de las fuerzas en el espacio y para ordenar su estudio nos vamos a clasificar a este sistema de fuerzas en tres grandes grupos. El primero, el de fuerzas en el espacio concurrentes a un punto, fuerzas en el espacio paralelas y caso general de fuerza en el espacio o sistema Gausso. Bueno, siempre comenzamos por el más sencillo, estudiando el sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Y ahí vamos a decir que en el espacio el menor número de fuerzas que puede integrar un sistema de fuerzas concurrentes es de 3 fuerzas no coplanares, por cuanto si se tratara de 2, sus rectas de acción definirían un plano y estaríamos en el caso de un sistema plano de fuerzas. ¿Cómo serían este sistema de fuerzas? Para eso vamos a estudiar, ¿no es cierto?, la composición o reducción de un sistema de fuerza concurrente en el espacio, considerando un punto O de un cuerpo rígido al que concurren las fuerzas F1, F2 y F3, que son no coplanares. Y supongamos que queremos determinar su resultante. Este sistema de fuerzas es entonces un sistema elemental. Para determinar su resultante tenemos dos procedimientos. Aplicar el primer principio de la estática, regla del paralelogramo, y sumar o componer las fuerzas F1 y F2 en este plano que está acá abajo, que es el plano XY, y obtener una resultante parcial, la RXY, y posteriormente esta fuerza componerla con la componente según Z y ahí nos obtenemos la resultante buscada. Finalmente, entonces, componiendo la componente de RXY y F3, hallamos la resultante buscada. Observamos que la resultante constituye la diagonal del paralelepípedo constituido con aristas iguales a los vectores representativos de las fuerzas componentes. Y ahí tenemos la gráfica. Recordamos que en el plano la resultante era la diagonal del paralelogramo. En el espacio la resultante es la diagonal del paralelepípedo. Bueno, otra forma de determinar la resultante es por medio del polígono espacial de fuerzas. ¿Sí?
Es decir, para hallar los resultantes de un sistema de fuerza en el espacio en forma gráfica, no es necesario construir el polígono de fuerza, sino que es suficiente con construir un polígono espacial de fuerzas a escala conveniente, ¿sí? Ponemos F1, F2 y F3 a escala y ahí vamos a tener la resultante R. Bueno, tendríamos que pasar a estudiar ahora las condiciones del equilibrio de las fuerzas concurrentes, ¿sí? Y ahí tenemos que la condición gráfica para que un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio esté en equilibrio es que su polígono espacial de fuerzas sea cerrado. Eso ya lo habíamos visto también en el caso de las fuerzas concurrentes en el plano, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a pasar ahora al análisis del método de las proyecciones en el espacio. Vamos a considerar una fuerza F aplicada en un punto O y llamaremos alfa, beta y gamma a los cosenos directores de dicha fuerza, es decir, al ángulo que forma con los ejes X y Z que pasan por el punto O. Bueno, acá vemos que F forma el ángulo alfa con el eje X, el ángulo beta con el eje Y, el ángulo phi con el eje de la Z. Si efectuamos las proyecciones sobre los ejes, tenemos que multiplicar F por sus cosenos directores, ¿no es cierto? La Fx va a ser igual a F por el coseno de alfa, Fi va a ser F por el coseno de beta y Fz va a ser igual a F por el coseno de phi. Para determinar la magnitud de la resultante, o sea, el módulo de la resultante, observamos que aplicamos Pitágoras en el plano XY y obtenemos la resultante RXY. Por lo tanto, la F va a ser igual a RX al cuadrado más FZ al cuadrado. ¿Sí? Acá faltaría poner que esto implica que F es igual a la raíz cuadrada de RX al cuadrado más RY al cuadrado más RZ al cuadrado. Bueno, vemos que hasta acá hay una correlación donde estamos generalizando lo que ocurre en el plano. Y para determinar la ubicación de la resultante, lo podemos hacer por medio de trigonometría. ¿Sí? Coseno de alfa es la componente según X dividido la resultante, y de ahí sacamos por arco coseno de alfa, por arco coseno de beta o arco coseno de phi. Similar a lo que pasaba en el plano. De este modo podemos determinar la intensidad o módulo de la resultante y su ubicación en un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Entonces, si tenemos un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio en forma gráfica, lo podemos hacer por iteración o reiteración del paralelogramo de fuerza o bien por el polígono de fuerzas espaciales. Y en forma analítica podemos hacerlo por medio del método de las proyecciones. Hasta ahora hemos considerado solo dos fuerzas. ¿Qué pasa si consideramos más de dos fuerzas? Entonces pasaríamos a estudiar la generalización. Si consideramos un sistema de n fuerzas P sub i concurrentes a un punto O no coplanares y se nos pide determinar la resultante, tendremos. Tomamos el eje X y Z y ahí tenemos, nos vamos a poner, acá hay n fuerzas concurrentes, ¿no es cierto?, que salen del punto O y que actúan en los tres planos. Pero nosotros vamos a considerar solo una de ellas,
que vamos a llamar fuerza generalizada, que forma un ángulo alfa sub i con el eje de las x, beta sub i con el eje de las y phi sub i con el eje de las z. ¿Sí? Vamos a ver que proyectando esta fuerza, cada una de las fuerzas sobre el plano XY, vamos a tener la componente según X y la componente según Y. ¿Sí? Y que componiendo esa fuerza con P sub I, vamos a tener acá la componente según el eje Z. ¿Sí? Y eso podríamos hacer por cualquiera de las fuerzas del sistema. O sea que si yo tengo más de dos fuerzas, lo que tengo que ir haciendo es la proyección de cada una de ellas por sus respectivos cosenos directores. Entonces, ¿qué vamos a obtener ahí? Proyectando cada una de las fuerzas sobre los ejes, tendremos que x sub i va a ser igual a p sub 1 por el coseno de alfa 1, x2 va a ser igual a p sub 2 por coseno de alfa 2, x3 igual a p sub 3 por el coseno de alfa 3, y así sucesivamente. La componente xn va a ser igual a la fuerza p sub n por el coseno de alfa n. Esto que está acá es la proyección de todas las fuerzas según el eje de las X. Lo mismo podríamos hacer sobre el eje de las Y, pero en este caso multiplicando respectivamente por cada uno de sus cosenos directores. Y también exactamente lo mismo con el eje Z, ¿sí? Donde tomamos cada una de las componentes y multiplicamos por su respectivo coseno director. ¿Sí? Fíjense que la fuerza P sub 1 tiene como coseno directores alfa 1, beta 1 y phi 1. La fuerza P sub 2 tiene alfa 2, beta 2 y gamma 2. Bien, entonces lo que logramos con estas proyecciones es tener una resultante. Podemos ahora calcular la resultante según el eje de las X, la resultante según el eje de la Y y la resultante sobre el eje de la Z, porque todas estas fuerzas ahora son colineales, ¿sí? Entonces, como son colineales, la resultante Rx se va a obtener directamente como la sumatoria aritmética de estos vectores, ¿no es cierto? Que puede expresarse como sumatoria de P sub i por coseno de alfa i, o también llamado comúnmente sumatoria de X. En I podemos hacer lo mismo y obtenemos la sumatoria de I. Y en Z podemos hacer lo mismo y obtenemos la sumatoria de Z. Entonces, esto me va a permitir a mí calcular el módulo, intensidad de la resultante. Y para eso vamos a recurrir al teorema de Pitágoras en el espacio. Y R va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado más Rz al cuadrado. O lo que es lo mismo, es decir, la sumatoria de X al cuadrado, la sumatoria de Y al cuadrado más la sumatoria de Z al cuadrado. Entonces, con esta fórmula, nosotros tendríamos la resultante. Y la ubicación lo hacemos siempre por trigonometría. ¿Sí? O sea, coseno de alfa R es igual a sumatoria de X sobre R, o sea, a la resultante según el eje X, ¿no es cierto? Dividido la resultante total, donde sacamos alfa R como arco coseno de sumatoria de X sobre R. O bien podemos sacar R por beta R o por gamma R. ¿Sí? Bueno, este sería el método de las proyecciones para un caso general de fuerzas concurrentes en el plano, en el espacio, disculpen. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido, que haya que repetir o que falta aclarar o que me quieran preguntar?
No, profe, por ahora no. No. Bueno, como ustedes ven, hasta ahora hay una gran correlación entre lo que pasa en el plano respecto de lo que ocurre en el espacio. Pero ya vamos a ver que vamos a tener que tener cuidado con que las fuerzas en el espacio no son la simple extensión de las fuerzas concurrentes, sino que hay que tener un poquito de cuidado, ya vamos a ver dónde. Vamos a ver ahora momento estático de una fuerza en el espacio. En el espacio, el momento estático de una fuerza con respecto a un punto se define de la misma manera que en los sistemas planos, por cuanto la recta de acción de la fuerza y el centro de momento definen un plano que contiene a ambos. Por eso, el momento estático de una fuerza en el espacio es lo mismo que en el plano, ¿no es cierto? Pero en el espacio a nosotros no nos interesa el momento respecto de un punto, sino el momento respecto de un eje. Entonces, vamos a ver ahora el momento estático de una fuerza respecto a un eje en el espacio. Veamos que si consideramos una fuerza F, tal como indica la figura que está acá, y un eje E, respecto del cual yo quiero tomar momento, que es este vertical, y que intersecta al plano XY en el punto A, no coplanar con la recta de acción de la fuerza, ¿sí? Si estuviese en el mismo plano, F intersectaría el eje y no habría momento, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el momento de F respecto del eje EE es igual a F', o sea, a la proyección de F sobre el plano XY, y de ahí tomo la normal al punto A, F por D. Tenemos que tener cuidado cuando calculamos el momento de una fuerza con respecto a un eje, ¿sí? Entonces, acá viene la definición. Se define como momento estático de una fuerza F respecto de un eje E al momento de la proyección de F sobre un plano normal al eje con respecto al punto en el que corta al plano de proyección. ¿Sí? O sea, ese sería el punto A. Este momento será nulo cuando uno de los dos factores lo sea. Que F', o sea que la componente sea nula, o cuando el plano sea normal al plano de proyección, es decir, cuando sea paralelo al eje de momento. Cuando F sea paralelo al eje, su proyección va a ser nula, va a ser un punto. Y la otra posibilidad que tiene para anularse el momento con respecto a un eje es que la distancia sea cero. ¿Sí? ¿Y cuando la distancia es cero? Cuando la dirección de la fuerza corta el eje. Bien. Si consideramos el caso de una fuerza P aplicada en un punto A, ubicado sobre el plano pi, se define el momento estático de P sobre un eje E coplanar con pi del siguiente modo. Acá tenemos la fuerza P, este es el plano pi. Si yo quiero tomar momento de esta fuerza P con respecto a este eje EE, lo que tengo que hacer es proyectar a la fuerza en este plano. La proyección de n es un punto, o sea, vale cero, ¿no es cierto? N. Entonces, la única que da momentos, perdón, la fuerza P se descompone en la fuerza N y la fuerza T. La única que da momento es N, porque N está queriendo girar alrededor del eje, ¿no es cierto? Quiere hacer este movimiento así.
T no da momento por ser paralelo al encontrarse en el mismo plano, ¿no es cierto? Fíjense la definición acá, ¿no es cierto? La fuerza tiene que encontrarse en el plano, intentar rotar alrededor de este eje. Esas son las fuerzas que dan momento. Esta no rota, ¿no es cierto? Entonces esta no tiene momento. Eso lo vamos a ver más adelante, acá en el teorema de Varignón, en el espacio. El teorema de Varignón, que ya lo conocimos cuando estudiamos las fuerzas concurrentes en el plano, ahora puede extenderse este concepto y llevárselo al espacio. Sean dos fuerzas, P y Q, y su resultante R. Acá tenemos la fuerza P y Q y su resultante R en el espacio, que se proyectan sobre un plano normal al eje E. Nosotros queremos tomar el momento estático de este sistema de fuerzas respecto de este eje. ¿Qué tenemos que hacer? El punto O es la intersección del eje con el plano pi. Proyectar este sistema de fuerza al plano pi. Y acá tomar momento. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos del teorema de Varignón, resulta que la suma algebraica de los momentos estáticos de las fuerzas componentes con respecto a un eje cualquiera debe ser igual al momento de la resultante con respecto al mismo eje. Extensión del teorema de Varignón en el espacio. Veamos cómo sería esto. El concepto del teorema de Varignón puede extenderse al espacio considerando los momentos de las componentes y de la resultante con respecto al mismo eje. En las investigaciones y análisis de problemas de estática en el espacio se emplean frecuentemente las coordenadas X y Z, que por eso consideramos una fuerza cualquiera F sub I, y estudiamos el momento que originan con respecto a los ejes, tendremos. Ahora vamos a recordar fuerza en el espacio. Ustedes esto lo vieron en geometría el año pasado. Si tenemos una fuerza Fi en el espacio, al proyectarla sobre el eje, sobre el plano XY, tenemos esta componente que es Fi XY. O sea, la componente de Fi según este plano que está acá abajo. Y acá lo podemos descomponer a esta fuerza, porque sabemos dónde inicia y dónde termina, en una componente FIX y una componente FIY. Este punto está alejado una distancia I sub I del eje X y una distancia X sub I del eje Y. Esta es la distancia al eje Y y esta es la distancia al eje X. Ahora, esta fuerza también la podemos proyectar sobre el plano XZ. Y acá tenemos la FIXZ, que se puede descomponer en FIX. Esta fuerza es lo mismo que esta. Y esta es la FIZ. ¿Estamos? Lo mismo podemos hacer con esta fuerza, proyectar para atrás al plano ZI. Y acá vamos a tener FIZI, que se va a poder descomponer en dos también, en FIZ y acá en esta, la grandota, que es la FII. Muy bien, si queremos tomar momento con respecto al eje X, vamos a tener, ¿no es cierto?, que las fuerzas que dan momento acá, estas no dan momento. Fíjense,
esta es paralela a esta, nos da momento. Esta es normal a esta nos da momento. Esta es paralela a esta, nos da momento. Esta es normal, nos da momento. Quiere decir que las únicas que dan momento son esta y esta. Y vamos a tomar como positivo el sentido antihorario. Entonces vamos a decir que esta fuerza, Fi, por la distancia al eje X, que sería I sub I, la distancia que hay de acá a acá sería I sub I, ¿no es cierto? La misma que hay de acá a acá. Entonces tendríamos que F sub I Z por I sub I, me da momento para acá, y el otro momento sería esta fuerza que está acá, que ¿quién es esta? F sub I, por esta distancia que está acá, que es ZI. Entonces, el momento con respecto al eje X me dan las fuerzas que están proyectadas sobre el plano normal al eje, que es el plano XY. Perdón, ZI. ZI. Ahora vamos a ver el momento con respecto al eje Y. Bueno, el momento con respecto al eje Y me darán estas fuerzas que están proyectadas normales al eje Y. Y si ahí tomamos el sentido antihorario, tendríamos otra vez que Fxy, que es esta fuerza, multiplicada por esta distancia ZI, me daría el momento con respecto al eje Y, menos esta fuerza que está acá, que es Fxz, perdón, esta es la Fzi, por la distancia, que sería esta, que sería igual a esta, xy. Y finalmente el momento según el eje z. El momento según el eje z me van a dar esta fuerza que están acá, que son la proyección normal al eje z. Entonces tendríamos, ¿cuál sería la que gira en sentido contrario a las agujas del reloj? Sería esta. FII por XI menos esta, que es FIX por II, que es esta distancia. Estos son los momentos con respecto al eje X, Y, Z. ¿Se entiende esto o me quieren hacer alguna pregunta? Porque esto lo que les va a costar un poquitito cuando tengan que resolver los ejercicios prácticos de fuerza en el espacio. Hay que recordar siempre que las fuerzas que dan momentos son aquellas que están normales, cuya proyección es normal al eje respecto del cual tomamos momento. ¿Hay alguna pregunta, algo que me quieran hacer? No, profe. No, profesor. Todavía no vieron en la práctica ningún ejercicio de fuerza en el espacio, ¿no es cierto? No, profe, todavía no. O sea que probablemente van a empezar hoy. ¿Tuvieron algún problema con las fuerzas en el plano? Los prácticos 1 y 2. No, profe. O sea, No, profesor. se pudieron resolver los ejercicios. Yo todavía estoy haciendo, pero ahí vamos. Ah, bueno, procurando. Siempre Es para adelante. la única manera. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones del equilibrio de fuerzas concurrentes en el espacio. En el plano, ¿cómo era? Las fuerzas concurrentes en el plano. ¿Cuándo decíamos que se encontraban en equilibrio? ¿Qué pasaba en forma gráfica y en forma analítica? El resultante tenía 0, profe. ¿Qué en forma gráfica cómo era? El polígono cerrado.
polígono cerrado. Y en forma analítica, El resultante igual a 0. la resultante igual a 0. Eso implicaba que la sumatoria de X y la sumatoria de Y eran ¿cuánto? 0, profe. 0, 0, profesor. 0, 0. Entonces teníamos cuántos juegos de fórmula para estudiar el equilibrio en forma analítica en el caso de el plano. 3. 3, ¿no es cierto? Que la sumatoria de las proyecciones sea 0, la sumatoria de los momentos con respecto a dos puntos no alineados con el eje de concurrencia igual a 0, o la combinación de ambos, una sumatoria de proyección y una sumatoria de momentos. Eso en el plano teníamos 3 juegos de fórmulas. En el espacio tenemos 4 juegos de fórmulas. Veamos cuáles son. Para que un sistema de fuerza concurrente o un punto en el espacio se encuentre en equilibrio, es necesario que se cumplan 3 condiciones que pueden ser las siguientes. 1. Mediante 3 condiciones de nulidad de proyección del sistema sobre los 3 ejes, es decir, sumatoria de X igual a 0, sumatoria de Y igual a 0, sumatoria de Z igual a 0. Esto es sumatoria de las proyecciones con respecto a 3 ejes ortogonales, ¿no es cierto?, igual a 0. O también puede hacerse mediante 2 condiciones de nulidad de proyección sobre 2 ejes y una condición de nulidad de momento respecto a un tercer eje. Acá tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? El eje respecto al cual se toma momento no debe cortar la recta de iteración de los planos definidos por los otros 2 ejes, ni paralelo a dicha recta, ya que si no tenemos en cuenta esta situación, no nos asegura el equilibrio. ¿Se entiende? O sea que el eje Z no puede ser paralelo al eje X ni al eje Y, porque ahí ya sé que me va a dar 0. No me asegura las condiciones del equilibrio. La tercera posibilidad es tomar 2 ejes, las ecuaciones de momento, y en un tercer eje la sumatoria de proyección. O sea, acá sería 3 de proyecciones, acá sería 2 de proyección y 1 de momento, acá 2 de momento y 1 de proyección. Acá también tiene que tenerse cuidado con este eje, que no se lo tome paralelo a esto, ni que lo corte, como dice acá, no debe cortar la recta de interacción de los planos, es decir, no debe pasar por el punto de concurrencia de los ejes X e Y. Acá está esa aclaración. El eje respecto del cual se efectúa la proyección no debe ser normal a la recta definida por el punto de concurrencia de los ejes respecto de los cuales se toma momento, ni paralelo a dicha recta. Bien. Y finalmente la cuarta posibilidad que tengo es la sumatoria de momentos con respecto a los 3 ejes, ¿no es cierto? Y acá tenemos que este método que está acá se llama método de momentos en el espacio. ¿Sí? Bien, acá tenemos que tener cuidado con a quién le llamamos X, a quién le llamamos Y, a quién le llamamos Z. Si X e Y son 2 ejes ortogonales, este Z no tiene que ser paralelo a ninguno de estos 2 ejes ni pasar por el punto de concurrencia de estos 2 ejes. Eso es lo que dice acá abajo. Los ejes no pueden ser cualquiera, es decir, los 2 primeros pueden ser cualquiera, pero el tercero no. Debe ser tal que no sea coplanar con la recta
que pasando por el punto de concurrencia corta los dos primeros. En este caso, es también llamado método de los momentos en el espacio. ¿Se entiende lo que pasa con el método de los momentos para el caso de fuerzas concurrentes en el espacio? ¿Se van a animar a llevar estos contenidos teóricos a la práctica? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Quieren preguntarme algo? Por mi No, parte, no. profe, se está entendiendo por ahora. Bueno, porque esto es muy importante que ustedes lo sepan para poder resolver la parte práctica. Vamos a pasar ahora entonces a las fuerzas paralelas en el espacio. Más o menos seguimos el esquema similar a lo que hicimos en el plano. Primero estudiamos las fuerzas concurrentes, a continuación estudiamos las fuerzas paralelas y luego vamos a estudiar el caso general de fuerzas. Bien, vamos a empezar con las fuerzas en el espacio. Y vamos a estudiar a los pares de fuerza en el espacio. Fíjense, recordemos, dice, que al estudiar las propiedades de las cuplas en el plano, establecíamos que toda cupla se puede trasladar arbitrariamente en su plano sin que se alteren las condiciones del equilibrio del cuerpo sobre el que actúa. ¿Recuerdan esa propiedad de las cuplas en el plano? Ahora vamos a ver qué pasa en el espacio y vamos a probar que las cuplas pueden también trasladarse libremente a planos paralelos sin que su efecto se altere. Eso vamos a probar en esta teoría. Por consiguiente, dice, si el par de fuerzas se desplaza paralelamente a sí mismo, es decir, se traslada a un plano paralelo al suyo, su efecto sobre el plano no se alterará. Para demostrarlo, vamos a considerar un momento P por D actuando en un plano cualquiera pi y posteriormente consideramos un plano pi' paralelo al anterior ubicado a cualquier distancia del mismo. O sea que este plano que llamamos pi y este plano que llamamos pi' son paralelas. Y las distancias A, B es igual a A', B'. O sea que esta distancia D es igual a esta distancia D'. Esto se cumple lógicamente si no se modifica el valor del momento. El valor del momento debe permanecer constante, tanto en el plano como en el espacio. Bueno, si consideramos entonces que la fuerza P menos P que actúan en el punto A y en el punto B, separado por una distancia D, están actuando en el plano pi. Vamos a demostrar que este momento puede trasladarse libremente a un plano paralelo como el pi', sin que su efecto se modifique. Fíjense, acá llevamos el punto A' y B'. Tenemos, ¿no es cierto? Bien. Y acá tenemos D'.
lo que hacemos nosotros es aplicar el tercer principio de la estática que decía que si le agregamos un sistema de fuerza en equilibrio, no hay, el sistema, se conserva el estado. Es decir, si estaba en equilibrio, sigue en equilibrio, si no estaba en equilibrio, seguirá no estando en equilibrio. Y para eso, en cada punto A' y B' colocamos una bifuerza, P menos P. ¿No es cierto? Esto es como agregar un sistema de fuerzas en equilibrio. Pero ahora, si componemos P aplicada en A con P aplicado en Pi', perdón, con P aplicado en Pi, con P aplicado en Pi', esta P más esta P me da esta que es 2P. Y después, componiendo menos P aplicado acá con menos P aplicado acá, me da esta fuerza que es menos 2P. Pero 2P y menos 2P aplicado en M son colineales, igual magnitud y sentido contrario, se anulan. ¿Y qué me queda? Me queda finalmente P y menos P, que es equivalente a trasladar esta fuerza a planos paralelos sin que su efecto se modifique. Estas explicaciones están más acá abajo. Yo me adelanté. Ahora las vamos a leer y las vamos a analizar. Dice, si trasladamos los puntos A y B donde están aplicadas las fuerzas P menos P, que es el plano pi, entonces obtendremos los puntos A' y B' donde están aplicados dos sistemas nulos de fuerzas. Componiendo la fuerza P aplicada en A y B' coplanares por ser paralelas, admitirán una resultante 2P aplicada en M. Esa es la fuerza que va para arriba. Análogamente, componiendo la fuerza menos P aplicada en B y A', también coplanares por ser paralela, admitirán una resultante menos 2P aplicada en M. De manera que 2P y menos 2P constituyen un sistema nulo, resultando únicamente el par constituido por la fuerza P aplicada en A' y la fuerza menos P aplicada en B', que actúan en el plano Pi' y que es equivalente al par actuante en el plano Pi. En definitiva, hemos trasladado un par de fuerzas de un plano a otro sin que su efecto se alterara. Por consiguiente, puede denunciarse lo siguiente. Si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas M sub I ubicadas en planos paralelos cualesquiera, su efecto es igual al de un único par denominado par resultante que actúa en un plano cualquiera paralelo a los anteriores y cuya intensidad es igual a la suma algebraica de las intensidades de los componentes y cuyo signo será el que resulte de dicha suma. Esto significa que MR, el momento resultante, va a ser igual a la sumatoria de los momentos actuantes. Bien, entonces hemos demostrado que toda fuerza puede trasladarse en el espacio libremente a planos paralelos sin que su efecto se modifique. Esto es sumamente importante, ¿no? Ahora vamos a ver composición de pares de fuerza que actúan en planos no paralelos. Entonces, ahora vamos a considerar dos planos. El plano pi, que es este, y el plano pi', que es este. ¿Sí? Vamos a ponerlo más abajo. Pi y pi'. ¿Sí? Muy bien.
Si tenemos una cupla P menos P que actúa en los puntos A y B, P y menos P que actúan en el plano pi, y consideramos las fuerzas Q y menos Q que actúan en el plano pi prima, fíjense, el momento PP actúa en el plano pi y QQ prima actúa en el plano pi prima. Si componemos la fuerza P y la fuerza Q, vamos a tener R menos R. ¿Y dónde va a estar actuando R menos R? En este plano que está en el medio, ¿sí? Que recibe el nombre de plano W. ¿Estamos? Vamos a WS en el leer. plano del medio, profe. ¿Cómo? No, no nada, profe, ya me di cuenta solo. Ah, bueno. O sea que la fuerza resultante está en este plano W. Por construcción, ¿no es cierto? Entonces, consideremos dos planos cualquiera, pi y pi prima, que se cortan según una recta MN, llamada línea de tierra, y supongamos que actúa en pi un momento M1 formado por la fuerza P sub 1 por D. P sub 1 actúa acá y menos P sub 1 acá, ¿no es cierto? Está el momento, la separación de esto es D. Tanto P sub 1 como menos P sub 1 están en el plano pi. Y en el plano pi prima, o sea, en este plano que está acá, en este, actúa la fuerza P sub 2 y menos P sub 2. ¿Sí? Originándonos el momento P sub 2 por D. Y tenemos además que las fuerzas P sub 1 y P sub 2 actúan en dos puntos cualesquiera A y B, separados por una distancia D. Entonces podemos componer las fuerzas aplicadas en A, obteniéndose la resultante R, ubicada en un plano normal a la recta MN que llamaremos omega. Y lo mismo ocurre en el punto B, donde obtendremos la menos R. Entonces, tanto R y menos R son coplanares por construcción y paralelas y de igual intensidad. Las mismas constituyen un par de fuerzas, MR, que es igual a R por D, que es la resultante de considerar los momentos M1 y M2. Esto también lo podemos hacer, acá vamos a ver más abajo, recurriendo a una propiedad que estudiamos cuando vimos momento en el plano. Pero antes vamos a generalizar las conclusiones del caso anterior. Dice, esta demostración se puede hacer extensiva para un número cualquiera de pares de fuerzas que actúen en distintos planos, no paralelos, debiéndose en este caso hallar la resultante de dos pares cualesquiera y luego componer ese par con los otros pares del sistema y así sucesivamente hasta hallar el par o momento resultante total. Este utiliza un método iterativo o reiterativo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre pares de momento actuando en
planos paralelos o en planos no paralelos? Profe, a mí me quedó una duda. Bueno, En el gráfico anterior, bueno, ¿podría señalar cuáles serían las fuerzas iniciales P1 y P2? sí. Acá tenemos la fuerza P1 aplicada en el punto A, esta es P1, y esta es P1 aplicada en el punto B. Entre esta fuerza y esta fuerza, ¿sí?, que son paralelas, separadas por esta distancia D, se genera un momento M1 que trata de girar alrededor del plano pi. Luego, en este plano pi' tenés a Q, perdón, a P sub 2. No le llamé Q, le llamé P sub 2, disculpen. P sub 2 y P sub 2, que son paralelos también y que generan un momento en el plano pi'. Componiendo estas fuerzas que actúan en el punto A y en el punto B, obtengo R y menos R. Y R y menos R, ¿dónde están actuando? En el plano omega. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ahí, gracias. Entendí ya. Bueno, otra forma más sencilla de encarar el problema anterior es aplicando una propiedad de las cuplas que nosotros estudiamos para las cuplas en el plano. Dice, sabemos que un par de fuerza o cupla puede representarse por un vector libre, normal, al plano de la cupla y módulo igual a la intensidad del momento del par y con sentido de acuerdo a la convención adoptada. Es decir, nosotros podemos representar a un momento en el plano por un vector normal al plano. Ese vector irá por arriba, por ejemplo, si consideramos positivo el sentido de rotación de acuerdo a la aguja del reloj. ¿Sí? O irá por abajo cuando sea en sentido contrario a la aguja del reloj, o viceversa, porque esto lo fija el calculista, cuál es el sentido positivo y cuál es el sentido negativo. Lo importante es que una vez que fijemos una convención, no cambiarla en la mitad del camino. O sea, hay que mantenerla durante todo el ejercicio. Esta forma de representar los pares de fuerza facilita la operación con pares de fuerza en el espacio. Para hallar el par de fuerzas resultante de dos pares de fuerzas que actúan en planos no paralelos, tales como M1 y M2, bastará con llevar a partir de un punto cualquiera del espacio los vectores representativos de dichos planos, normales al plano donde actúan y dirigidos conforme a la convención adoptada. Es decir, la cupla que actúa sobre el plano pi, que nosotros llamamos en el caso anterior M1, puede representarse por un vector normal al plano pi. Recuerden que el plano pi es este y M1 está para allá. ¿Sí? Quiere decir que nosotros estamos tomando positivo el sentido de rotación antihorario. Lo mismo que la cupla que actuaba en el plano pi', que llamamos M2, está actuando con este vector también normal al plano del que actúa. Y lo pusimos hacia arriba y no hacia abajo porque este momento también es positivo. ¿Sí? Ya que si no tendría que haber estado para abajo.
Y la composición de estos dos vectores me da R, MR. Y MR va a ser normal al plano omega. Bien. ¿Preguntas para hacerme hasta acá? Este sistema es muy interesante cuando hay varios pares de fuerza, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Si se trata de un sistema constituido por un número cualquiera de pares de fuerzas actuantes en planos no paralelos, el problema de hallar el par resultante se simplifica si se trabaja con los vectores representativos de los pares de fuerza. Se hace más fácil. Como los pares de fuerza pueden trasladarse en su plano y a los planos paralelos sin que su efecto se altere, podremos deslizarlo a lo largo de su recta de acción o paralelamente a sí mismo y componerlos en un punto arbitrario del espacio, tal como si se tratara de fuerzas concurrentes a un punto del espacio. De este modo podemos obtener el par o momento resultante que actuará en un plano normal a dicho vector. Sí, ¿cuál es la pregunta? Le iba a preguntar nomás si no tiene por ahí algún ejemplo para mostrarnos. No, Bueno. ejemplo práctico no tengo. Eso lo van a ver esta tarde en la práctica. Sí, acá estamos estudiando los conceptos teóricos nomás. Esto después tiene su materialización, su correlato en los ejercicios prácticos. Si no sabemos esto, no vamos a poder resolver los ejercicios prácticos. Bueno, hasta ahora hemos visto entonces que los pares de fuerzas pueden trasladarse libremente a planos paralelos sin que su efecto se modifique y siempre que el momento se mantenga constante. O también, ¿no es cierto?, se puede determinar la composición de cuplas o pares de fuerza en el espacio que actúan en planos no paralelos. Y para eso tenemos dos mecanismos, ¿no es cierto? Utilizar la propiedad de las cuplas, que dice que las cuplas pueden representarse con un vector normal al plano y tratarlo como un problema de fuerza concurrente en el espacio. ¿Sí? O trabajar, como habíamos visto más arriba acá, trabajar y componer en cada punto sobre el cual actúan las fuerzas. ¿Sí? Y ahí vamos a tener R y menos R, que actúan en el plano omega. ¿Sí? O si no, esta operatoria la podemos hacer de este modo como vimos acá. Y obtenemos el plano omega otra vez, de nuevo. Porque este momento resultante que está acá es normal al plano omega. Bueno, esto serían las Profesor, cuestiones. Sí, diga. todo par de fuerza tiene su vector representativo, entonces. O sea, toda cupla. Toda cupla o pares de fuerza que actúan en un plano puede representarse por un vector normal al plano, que la intensidad o módulo de ese vector representa el módulo del momento. ¿Sí? Y debe ser dibujado de acuerdo a una convención adoptada. Bueno, si es positivo, lo dibujo para arriba y negativo, lo dibujo hacia abajo. ¿Sí? Es como en el par de X, Y. Las fuerzas que van hacia arriba nosotros las consideramos positivas y las fuerzas que van hacia abajo negativas, ¿no es cierto?
Lo mismo podemos hacer con los momentos. No sé si se entiende esto. Sí, profesor. Tienen que tener mucho cuidado con la fuerza en el espacio. Bueno, vamos a pasar ahora, hasta ahora estuvimos viendo las cuestiones gráficas. Ahora vamos a pasar a las cuestiones analíticas. ¿Cuál sería el tratamiento analítico? Composición analítica de pares de fuerzas. Entonces, consideramos un par de fuerzas M que actúa en un plano pi al que representamos con un vector normal al mismo, aplicado en un punto cualquiera del plano pi. Tenemos esta resultante M. Ahora, a esta resultante M nosotros lo podemos trasladar libremente a el inicio, al punto O, que es este, donde se encuentran los ejes ortogonales X y Z. Y indicar acá el coseno director con el eje X, que es alfa M, beta M y gamma M, son los cosenos directores de este momento resultante, ¿no es cierto? Si consideramos esos ejes, entonces podemos proyectar y obtener mx, mi, mz, que va a ser igual a m por su coseno director, bien digo. Entonces, fíjense, para obtener el valor de m, se puede aplicar el teorema de Pitágoras en el espacio. ¿Sí? De estas tres ecuaciones, si conociéramos estos tres valores, mx, mi, mz, podremos conocer m aplicando que módulo de m va a ser igual a la raíz cuadrada de mx al cuadrado más mi al cuadrado más mz al cuadrado. Bueno, tomamos módulo de m porque nosotros tenemos que darle valores a este momento si es positivo o si es negativo. Ya dijimos que lo positivo es un vector hacia arriba y negativo un vector hacia abajo. Coseno cuadrado de alfa m más coseno cuadrado de beta m más coseno cuadrado de gamma m, esto es igual a 1. Ustedes ya vieron que en geometría analítica, probablemente el año pasado, que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Si queremos la dirección, ya sabemos el módulo, pero nos falta saber la dirección. Para saber la dirección aplicamos de vuelta trigonometría. ¿Sí? Entonces, coseno de alfa m, por ejemplo, si yo quiero sacar por acá, es igual al valor de la proyección de m según el eje x dividido m, y eso tomo el arco coseno. O también lo puedo sacar por el arco coseno de beta m o por el arco coseno de gamma m. Por cualquiera de estos tres, conociendo un ángulo, yo ya puedo saber la ubicación del módulo del vector momento resultante. Bueno, hasta acá nosotros consideramos una sola fuerza, M. Así que vamos a pasar a la generalización. Si en lugar de un par único se tratara de un sistema de pares M sub I en el espacio, las proyecciones del par resultante serían: acá tratamos a cada uno de los momentos por medio de lo mismo que hicimos para el caso anterior, ¿no es cierto? Entonces,
Proyectamos todas las fuerzas sobre el eje de las X y ¿qué vamos a tener? El momento resultante según X. ¿Y a qué va a ser igual el momento resultante según X? A la sumatoria según X de cada uno de los momentos M sub I de cada fuerza. O sea, M1 corresponde al momento 1, M2 al momento 2, M3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si hacemos sobre el eje Y, el momento de los resultantes según Y va a ser igual a la sumatoria sobre el eje Y de todos los momentos sub I. Y lo mismo decimos con respecto al eje Z, que el momento resultante según Z va a ser igual a la suma, ¿no es cierto?, de los momentos estáticos del eje Z de cada una de las fuerzas, donde M sub I X, M sub I y M sub I Z son los momentos de los pares componentes respecto de los ejes coordenados. Entonces, en este caso, el módulo resultante, aplicando teorema de Pitágoras en el espacio, va a ser módulo de R igual a la raíz cuadrada de momento resultante según el eje X al cuadrado más momento resultante según el eje Y al cuadrado más momentos resultantes según el eje Z al cuadrado. Y guarda, acá tomamos módulos, ya saben por qué, porque esto está sujeto a una convención, hacia dónde tomamos el valor positivo y hacia dónde tomamos el valor negativo. Y si queremos la dirección de este vector, también podemos recurrir a la trigonometría. Y sacamos por arco coseno a alfa MR, o sea, el valor de alfa que forma el vector resultante, o por beta o por gamma. Bueno, esto sería entonces el estudio de las cuplas que actúan en planos paralelos, en planos no paralelos, ¿sí? Y la forma de determinar su resultante. Ahora nos faltaría completar esto estudiando el equilibrio de este sistema de pares. Dice, es evidente que para un sistema de pares de fuerza en el espacio se encuentra en equilibrio, es necesario que el par resultante sea nulo. Es decir, que el momento resultante sea igual a 0. ¿Y cuándo este momento resultante es igual a 0? Cuando la sumatoria de las proyecciones son 0, ¿no es cierto? O sea, la sumatoria de las proyecciones según X de Y es igual a 0. Las proyecciones según Y es igual a 0. Y la sumatoria de Z con respecto a Y es igual a 0. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar con las fuerzas paralelas? Algo para No, preguntarme sobre... no, profe, de mi parte no. Bueno, no tengo escaneado ningún ejercicio, pero voy a tratar de presentarle ejercicios tipos para recordar la clase que viene. ¿Sí? O si en la práctica es suficiente, vamos a pasar a los temas correspondientes a la teoría, porque estuve mirando que en el mes de mayo vamos a tener una clase menos, que va a ser el miércoles de la semana de exámenes, porque ese miércoles nosotros tenemos exámenes.
Así que no tenemos que perder tiempo porque el cuatrimestre es muy breve, ¿no es cierto? Y tenemos justitas las clases necesarias para dar en el horario que nos autoriza la facultad para trabajar, que es este. Bueno, vamos a mirar un poquitito a las fuerzas paralelas en el espacio. Acabamos de terminar con las fuerzas concurrentes. Ahora nos faltarían las fuerzas paralelas. Para el estudio de las fuerzas paralelas en el espacio, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el plano. Vamos a considerar a la fuerza paralela en el espacio actuando con el mismo sentido y a las fuerzas B, a las fuerzas paralelas que actúan en el espacio con distintos sentidos. Vamos a empezar con el caso A. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, un sistema F sub I de fuerzas paralelas en el espacio con el mismo sentido, para hallar la resultante R es necesario componer dos fuerzas cualesquiera de las fuerzas componentes operando en el plano definido por su recta de acción. Una vez hallada la primer resultante parcial, se la compone con las otras fuerzas, lo que permite hallar la segunda resultante parcial y así sucesivamente hallaremos la resultante buscada. ¿Cómo sería esto? Acá tenemos, fíjense, un sistema de fuerza. Ustedes miren, vean primero esta fuerza F1, esta fuerza F2, esta fuerza F3 y esta fuerza F4. Si componemos a la fuerza F1 y F2 que están sobre esta línea, es evidente que R va a tener dirección paralela a estas dos fuerzas, va a estar en el espacio comprendido entre ellas, y en este caso esta fuerza que está acá sería R12. Si componemos R12 con la fuerza 3 que está acá, podemos suponer que R está acá y esta va a ser la R123. Y finalmente componemos esta R123 con esta fuerza que es F4 y obtenemos R, que es la resultante de las fuerzas 1, 2, 3 y 4. Traté de utilizar este dibujo, que es el que utiliza el ingeniero Enrique Flies, para tratar de poner una visualización de cómo que las fuerzas paralelas están actuando en el espacio. Bueno, este sería el caso de las fuerzas paralelas que actúan con el mismo sentido. Ahora vamos a ver las fuerzas paralelas que actúan con sentido contrario. Cuando el sistema de fuerzas se compone de fuerzas paralelas que actúan con sentido contrario, podemos proceder a hallar la resultante en los distintos sentidos, pudiendo presentarse los siguientes casos. Vamos a suponer que tenemos sobre este cuerpo actuando las fuerzas F1, F2 y F3, F4 y F5. Si yo tengo que hallar la resultante de este sistema, lo que puedo hacer es determinar la resultante de la fuerza que va para arriba y obtengo R, sumando, fíjense, F1 más F2, tengo esta que es la parcial. Sumando esta con F3, obtengo R. Y acá abajo, sumando F4 más F5, obtengo la resultante menos R. Ahora, ¿qué puede pasar? Que esta R y esta menos R sean colineales o no. ¿Sí? Y además, lo que puede pasar es que R y menos R sean iguales o distintas. Entonces, ahí tenemos los distintos casos que se pueden presentar. A, que R y menos R sean colineales. Entonces, si R es distinto de menos R,
si R es igual a menos R, existe equilibrio. Porque son dos fuerzas colineales, igual magnitud y sentido contrario, existe equilibrio. Ahora, si R y menos R son distintas, existe resultante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si son no colineales? Entonces, si R es igual a menos R, existe cupla o par de fuerzas. Y si R es distinto de menos R, existe resultante. Acá estaríamos en el caso de fuerzas paralelas, ¿no es cierto?, desiguales y opuestas. O sea, hay resultante. O sea, se pueden presentar estas tres situaciones: que haya equilibrio, que haya resultante o que haya cupla. Y eso lo vamos a ver acá en la solución gráfica. Para la determinación de la resultante de un sistema de fuerzas paralelas en el espacio, vamos a considerar una terna de ejes X y Z orientado de tal forma que uno de los ejes, por ejemplo el Z, esté dirigido en la dirección común de las fuerzas. Fíjense, tenemos actuando esta fuerza peso 1, ¿sí? Que esta fuerza peso 1 la vamos a descomponer en peso 1 segunda y peso 1 prima. O sea, lo vamos a proyectar según el plano ZI y según el plano ZX. Tenemos la fuerza P sub 2, que es esta, que también la vamos a proyectar según el eje ZX y según el eje ZI. Y tenemos la fuerza P sub 3, que también vamos a hacer lo mismo, lo vamos a proyectar según el eje ZX, según el eje ZI. Entonces, estas fuerzas, peso 1, peso 2, peso 3, desaparecen y quedan sus proyecciones, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un caso de fuerzas paralelas que actúan en el mismo plano, con la misma dirección, que nosotros sabemos resolver. Y acá nos queda lo mismo sobre el eje de las Y. Entonces, como ya sabemos resolver fuerzas paralelas que actúan en el mismo plano con el mismo sentido, aplicando los métodos que estudiamos allí, vamos a determinar la resultante sobre el eje de las X que llamo R segunda y voy a determinar la resultante de la fuerza que actúan sobre el eje Y que me dan R'. Luego, trazando por R' una paralela al eje X y por R segunda una paralela al eje Y, donde se intercepta me da el punto T. ¿Y quién va a estar actuando en el punto T? La resultante del sistema, obviamente R. Esa es la explicación de este gráfico. ¿Y cómo podemos hacer para hallar el valor de R y la ubicación de R? Bueno, en forma analítica, el valor de R va a ser la sumatoria de las componentes. O sea, sumatoria de P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. O sea, la sumatoria de los P sub I. Eso va a ser el módulo de R. Y la ubicación, el punto T, lo podemos hallar tomando momentos, aplicando el teorema de Varignón con respecto al eje X y momentos con respecto al eje Y. Eso es lo que hacemos más abajo. Dice, proyectando el sistema de fuerza actuante en los planos XZ e YZ y luego buscamos sobre el eje X la R segunda y sobre el eje Y la R', esto nos permitirá determinar el punto T por donde pasa la resultante del sistema cuyo módulo y sentido se obtienen de la suma algebraica de las fuerzas componentes. Esta sería la solución llamada solución gráfica. Ahora vamos a pasar a la solución analítica. Para encontrar el valor de R y la ubicación del punto T donde está aplicada R,
en forma analítica, podemos tomar momento respecto del plano XZ, es decir, respecto del eje X. Entonces ahí voy a tener yo que R por esta distancia IR va a ser igual a la sumatoria de los P sub I por I sub I. O sea, P1 por I1 más P sub 2 por I2 más P sub 3 por I3. Esos son las fuerzas que dan momento alrededor del eje X. Después procedemos de igual manera con este plano que está acá arriba, que es el plano ZI. Y ahí tenemos que R por IXR, esta distancia, va a ser igual a P sub 1 por X1 más P sub 2 por X2 más P sub 3 por X3. O sea, sumatoria de P sub I por XI. De acá podemos despejar, como R ya conocemos, que es la sumatoria de las fuerzas componentes, y esto también conocemos, lo único que no conocemos es IR y XR. IR y XR nos permite fijar, una vez que lo conocemos, el punto T, por donde pasa R. Y ahí analíticamente queda resuelto nuestro problema. Porque sabemos que R tiene dirección paralela a las fuerzas actuantes. Entonces, para determinar el módulo de R y el sentido de R, debemos hacer la sumatoria de los módulos de las fuerzas componentes por resultar paralelas al eje Z. En resumen, para resolver la determinación de la resultante, podemos aplicar dos ecuaciones de momento respecto a dos ejes y una ecuación de proyección respecto a un tercero. O sea, para momento de la resultante con respecto al eje va a ser igual a la sumatoria con respecto al eje X de los momentos sub I. Y el momento de la resultante con respecto al eje Y va a ser igual a la sumatoria según el eje Y de los momentos de todas las fuerzas. Y el módulo de R va a ser igual a la sumatoria de los P sub I. Bien. Si la ecuación R igual a sumatoria de P sub I es nula, el sistema de fuerza paralela en el espacio verificará que se reduce a un par de fuerzas. Fíjense, si esta ecuación es igual a 0, significa que el sistema tiene una cupla o par de fuerzas. Y cuando exista equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Todas estas ecuaciones tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Ahí tenemos la solución analítica de los tres casos. Que exista equilibrio significa que esas tres ecuaciones tienen que ser igual a 0. Que exista cupla significa que una de estas dos sea distinta de 0 o las dos. ¿Sí? Y que dijimos que exista equilibrio, que exista cupla o bien, si estas dos son distintas de 0, significa que existe el resultante. ¿Sí? Bueno, para no hacer tan larga las cosas que tienen que ver hoy, vamos a dejar para la próxima clase el último tema, que es caso general de fuerzas en el plano. Eso lo vamos a ver. Por ahora no lo van a necesitar porque van a estudiar a fuerzas paralelas y concurrentes en el espacio nada más. Vamos a dejar al caso general para arrancar el miércoles que viene con ese tema. Y a continuación vamos a seguir con baricentro, con momentos de superficie, de primero y de segundo orden. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Guillermo,
No, Sí. profe. Tomo asistencia. Sí, por favor, Mario. Bueno. Bueno, alumno, tomo asistencia, así que. Acosta, Marcelo. Atención, chicos, que vamos a tomar la Presente. asistencia. Amarilla, Leila. Presente. Gracias. Aquino, Karina. Aquino, Karina.